ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה Yahweh, נותן la Torah, Beshem Yeshua Mashiach. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todas las naciones para darnos tu Torah. En el nombre bendito de Yahshua, te damos gracias por esto y por mucho más. Amén y amén. נפשי בגופי כוח מרחם שלח לי מלאך גואל ומנחם ענני אלוקי ברחמך רבים ואספר יגוני בסבלי כי חטאתי אלוקי ובדרך פשעים שבעתי מרורים ידעתי אלוקי תורתך תורת חיים תשובתי תמרומי נחמוני נחמוני תפילותיי ודמעותיי כי סבלי הולך וגובר ושפתיי ברעדה יבקשו חיים אתה מלך מלכי המלכים נחמוני נחמוני תפילותיי ודמעותיי כי סבלי הולך
Shalom, mis amados, reciban toda bendición de parte de nuestro Abba Yahweh. Hoy, y por su infinita bondad, veremos el estudio titulado Ratificación del Pacto. Bien, ¿qué es la ratificación del pacto? Primeramente, entendamos el concepto de lo que significa ratificar. Vamos a ver 3 de sus definiciones. La primera dice: aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos o ciertos. La número 2 dice confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o se ha hecho anteriormente. Y la número 3 dice confirmar, validar, aprobar, comprobar o reafirmar algo que se ha dicho o prometido, un acto o un escrito. Bien, ¿para qué o por qué más bien a las escrituras se les puso Antiguo y Nuevo Testamento? Bien, esto es bien sabido por todos nosotros que la Iglesia Católica Romana cambió muchas cosas de las escrituras y entre ellas está el cambio de estos nombres. Lo correcto es pacto y no testamento, ya que nuestro Abba nunca ha muerto ni morirá. Y Él no nos ha dejado un testamento, Él nos ha dado su enseñanza e instrucción, que es la Torá. Nos ha dado también su palabra por boca de los profetas, nos dio también los proverbios y los salmos, y todo esto forma parte del Tanaj o el Antiguo Pacto. Y el Pacto Renovado lo forman desde el libro de Matitya hasta el libro de Gitgalut o Apocalipsis. Y fue el que nuestro Mashiach Yahshua nos vino a dar, pero también vino a ratificar el antiguo. Bien, por otra parte, desde Bereshit hasta el Gitgalut o revelación, no existe la palabra testamento. Veamos ahora lo que significa la palabra pacto en el diccionario hebreo. Y dice así: Brit, en el sentido del cortante como o pacto, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Esto también se refiere a ser aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto o prometer. Bien, como leímos anteriormente, pacto también significa alianza y promesa. Ahora vayamos a nuestros pasukim base, que son Romanos 10:4 y Hebreos 8:13. Bien, aquí en estos versos voy a utilizar la traducción de la Reina Valera para poder demostrar el error en el que siguen viviendo todo el cristianismo. Bien, vamos con nuestros pasukim base y leamos. Dice así en Romanos 10:14: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y en Hebreos 8:13 dice: al usar el término nuevo, Él ha hecho al primer pacto viejo, y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en camino de desaparecer completamente. Bien, mis amados, subrayen y marquen estos versos, porque con ellos comprobaremos la falsa idea de que el antiguo pacto quedó abolido. De estos versos viene una frase que utilizan esta creencia cristiana, que dice: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, déjenme decirles que la gracia siempre ha existido. Entonces, la Escritura nos habla de varios pactos. El primer pacto lo hace con Noaj. Vamos a ver los siguientes versos en Bereshit 9, versos 11 y 12, y dice: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Bien, primeramente vemos que nuestro Abba Yahweh establece su pacto con Noaj,
y con sus hijos, pero también les hace una promesa, la de no volver a destruir la tierra con otro diluvio, ni a todo ser viviente, humano y animales. También dice Yahweh que este pacto y esta promesa son para siempre. Bien, el segundo pacto perpetuo lo hace con Abraham. Vamos a ver, dice así en Bereshit 15:18. Ese día Yahweh hizo un pacto con Abraham, diciendo: yo daré esta tierra a tu Sera, desde el Vadi arroyo de Misraim hasta el río grande, el río Éufrates. Bien, en este verso encontramos el segundo pacto que Yahweh hace y primer pacto que hace con Abraham. También encontramos la promesa de darles la tierra de Israel. Vamos a ver el tercer pacto perpetuo que hace nuestro Abba Yahweh y segundo con Abraham, y esto está en Bereshit 17:4 y dice: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, tú serás el padre de muchas naciones. Bien, este pacto perpetuo que hace Yahweh también trae una promesa, la promesa de hacer de Abraham el padre de muchas naciones. Vamos a ver el cuarto pacto perpetuo que hace Yahweh y tercero con Abraham. Bien, esto está en Bereshit 17 versos 10, 15 y 16 y dice: aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tu Sera después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Elohim dijo a Abraham: en cuanto a Sarai tu esposa, no la llamarás Sarai, burla. Su nombre será Sara, princesa. Yo la bendeciré, además yo te daré un hijo de ella, yo lo bendeciré. Él se convertirá en naciones, reyes de pueblos vendrán de él. Bien, en el verso 10 vemos el pacto de la circuncisión, y en los versos 15 y 16 vemos la promesa de darle a Abraham un hijo de su propia carne. El quinto pacto lo hace con Yitzhak y el sexto lo hizo con Jacob, y también les da la promesa tanto de formar multitud de naciones como de poseer la tierra prometida. Bien, ahora veamos el séptimo pacto que Yahweh hace y primer pacto con Moshe y con todo su pueblo Israel. Vamos a Shemot o Éxodo capítulo 24 versos del 1 al 11 y dice, al 12, perdón, y dice así: Yahweh dijo a Moshe: sube a Yahweh, tú, Aarón, Nadab, Abinú y 70 de los ancianos de Israel, póstrense a la distancia. Mientras solamente Moshe se acerca a Yahweh, los otros no se acercarán y el pueblo no subirá con él. Moshe vino y dijo al pueblo todo lo que Yahweh había dicho, incluyendo todos los estatutos. El pueblo respondió a una sola voz: nosotros obedeceremos toda palabra que Yahweh ha hablado. Moshe escribió todas las palabras de Yahweh. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie de la montaña y puso 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. Él mandó a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer ofrendas quemadas y sacrificios de ofrendas de shalom de bueyes para Yahweh. Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. La otra mitad de la sangre él la roció contra el altar. Luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta, para que el pueblo pudiera oír, y ellos respondieron: todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras.
Moshe, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos subieron, y ellos vieron al Elohim de Israel. Debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro, tan cristalino como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra estos notables de Israel. Por el contrario, ellos vieron a Elohim aun cuando estaban comiendo y bebiendo. Habló Yahweh a Moshe: sube a mí a la montaña y permanece allí. Yo te daré las tablas de piedra, la Torá y los mitzvot que he escrito para enseñar a ellos. Moshe entró en la nube y subió a la montaña. Él estuvo en la montaña por 40 días y noches. Bien. En el verso 3 entonces encontramos que Moshe habló todas las palabras de Yahweh al pueblo. En el verso 4 encontramos que Moshe escribió todas las palabras de Yahweh. En el verso 7 especifica claramente que Moshe tomó el rollo o libro del pacto. Este pacto son todas las palabras que Yahweh le dio a Moshe, y este a su vez las leyó a todo el pueblo. En el verso 8 vemos con toda claridad que Moshe tomó la sangre de las ofrendas hechas a Yahweh, y con esta sangre Moshe la roció sobre todo el pueblo, sellando así el pacto que Yahweh había hecho con todo el pueblo de Israel. Por consiguiente, este pacto fue sellado con sangre. Bien, el verso 9, 10 y 11 dice que Moshe, Aarón, Nadab y 70 de los ancianos vieron a Elohim y no murieron, porque realmente a quien vieron fue a Yahweh, Yahshua, dador de la Torá. En el verso 12, Yahweh llama a Moshe para darle las tablas de piedra, la Torá y los estatutos y preceptos para que Moshe los enseñara a todo el pueblo. Y en el verso 18 vemos que durante estos 40 días con sus noches, el mismo Yahweh, el creador de todas las cosas y el único y soberano Rey, escribió todas sus palabras con su propia mano y se las entregó a Moshe. Este es el pacto o primer pacto que Yahweh establece perpetuamente con su pueblo amado de Israel. Bien, ahora, este antiguo pacto se relaciona perfectamente con el nuevo pacto o pacto renovado, y a su vez este Brit Hadashah se relaciona perfectamente con el antiguo. Uno no puede estar separado del otro, ya que los dos forman la palabra completa de nuestro Abba. Bien, recordemos que la escritura dice, vamos a leer 2 de Timoteo 3:16 y dice: toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa. Bien, este verso confirma que tanto el antiguo como el pacto renovado fueron inspirados por Yahweh, y así fue como estos hombres de Yahweh escribieron tal cual lo recibieron de parte de nuestro Abba. Bien, hasta este momento pues hemos comprobado que toda la palabra de Yahweh es verdad. El hombre y sus religiones son los que se han encargado de distorsionar esta verdad, como veremos a continuación. Volvamos a leer nuestro pasuk base sacado de la traducción Reina Valera, y vamos nuevamente a leer Romanos 10:4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bien, de este verso vimos que se desprende la frase que ya vimos anteriormente, que dicen que ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Bien, una gracia que no tiene nada que ver con el verdadero sentido de lo que significa la palabra pacto perpetuo.
y que además este verso fue manipulado escrituralmente por la Iglesia Católica y heredado así a todo el cristianismo. A continuación veremos dos textos conforme al sentido hebreo y confirmaremos más adelante la ratificación del Antiguo Pacto. Leamos este mismo verso en las traducciones hebreas y dice: porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. Y en otra versión dice: porque Yahshua HaMashiach es la meta actual de la Torá, para eterna Tzadik a todo aquel que cree. Bien, después de haber leído entonces estos versos hebreos, podemos citar entonces con toda claridad que Yahshua no es el fin de la Torá como los cristianos lo creen, sino que la meta del Tanaj es Yahshua HaMashiach. Las palabras fin y meta no significan lo mismo. Los versos de las traducciones hebreas nos muestran con toda verdad que Yahshua es el cumplimiento de la Tanaj y de los profetas. Esto lo vimos en el estudio con el nombre de Yahshua y su cumplimiento. Comprobémoslo con los siguientes versos. Vamos a leer ahora tres versos que son Matías 5:17, Lucas 24:27 y Yohanan 5:39, y dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Entonces, empezando por Moshe y siguiendo por todos los profetas, les explica las cosas que pueden ser encontradas en el Tanaj referente a él. Ustedes se mantienen examinando el Tanaj porque piensan que en él tienen vida eterna. Esas mismas escrituras dan testimonio de mí. Bien, estos tres versos concuerdan perfectamente en Matías. Yahshua dice claramente que no vino a abolir la Torá ni los profetas. En Lucas, él mismo les enseña a sus talmidim que tanto Moshe como los profetas escribieron acerca de él, de su llegada como Mashiach, y en Yohanan, Yahshua confirma los versos anteriores. Por lo tanto, y basados en la palabra de nuestro Adón, confirmamos que con la llegada de nuestro Mashiach a este mundo no es el fin de la Torá como lo piensa el cristianismo. Vamos a ver el significado de la palabra fin en el diccionario hebreo. Bien, fin significa también momento en el que deja de existir, ocurrir o hacerse una cosa. Bien, ahora vamos a ver la definición en el diccionario hebreo y dice: afes, raíz primaria, desaparecer, cesar, acabar, cesar, fenecer, fin. Bien, ahora meta. Esto significa prefijo usado en español y otros idiomas para indicar un concepto que es una abstracción a partir de otro concepto. La mayoría de las veces significa después de o más allá, al lado del concepto al que va unido. Bien, meta en el griego es metá. Y el diccionario de la Real Academia Española señala que significa esta palabra meta junto a, después de, entre o con. Bien, ahora veamos esta palabra en el hebreo. Y dice así: netzach, propiamente meta, blanco, el objeto brillante a la distancia hacia el cual se viaja. De aquí figurativamente esplendor, veracidad, confianza, pero usualmente, continuamente, hasta el punto más distante a la vista, o sea, eterno, fuerza, gloria, permanecer, perpetuamente, perpetuo, siempre y victoria. Bien, entonces después de estas definiciones, pues se comprueba aún más
las palabras de nuestro Mashiach Yeshua al decir que no vino a abolir la Torá ni los profetas, ya que Él es eterno, es la fuerza, es la gloria, Él permanece, Él es perpetuo, Él es el blanco, Él es la victoria. Yeshua, por tanto, es la meta hacia donde apunta el Tanaj. Él es y debe de ser el centro de nuestras vidas, mis amados. Bien, entonces, con todo esto, seguimos comprobando que tanto el antiguo como el nuevo pacto están y seguirán entrelazados, unidos, no se pueden separar. El cristianismo ha intentado separarlos a través de sus propias enseñanzas que nada tienen que ver con la verdad de nuestro Abba Yahweh. Ellos, pues muy convenientemente, utilizan a su antojo el antiguo pacto, pero solo para las cosas que les convienen. Esto ya lo hemos visto en otros estudios, pero cuando se trata de guardar los preceptos de Yahweh, dicen que solo es esto para los Yahudim o judíos. Bien, en el antiguo pacto nos encontramos con muchas promesas hechas a nuestros padres. Esto lo vimos en los pactos que hizo con cada uno de ellos, pero con cada pacto también llevaba una promesa hecha por nuestro Abba Yahweh, y estas promesas fueron y serán cumplidas, ya que nuestro Abba no es hombre para mentir. Bien, veamos estos siguientes versos que están en Yirmeyá o Jeremías 31, 31 y 32, y dice: Los días vienen, dice Yahweh, en que haré un Brit Hadashah o pacto renovado con la Bayit Yisrael y la Bayit Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mitzrayim, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Bien, en estos versos nos dicen claramente que Yahweh hará un pacto renovado con las dos casas de Israel. También dice nuestro Abba que este pacto no será como el primero, ya que su pueblo violó su primer pacto. Entonces, ahora, ¿cómo sería este pacto renovado? Bien, este primer pacto fue sellado con la sangre de los animales ofrecidos en ofrenda quemada. Esto lo vimos en Shemot o Éxodo 24, versos 5 y 6. Ahora, este segundo pacto también se sellaría con sangre, pero con la sangre del Cordero, de Yeshua, su Hijo, la palabra de Yahweh hecha carne. Bien, vamos a verlo y comprobémoslo en Matilla 26, 28, y dice: Pues esta es mi sangre que ratifica el Brit Hadashah, o pacto renovado. Mi sangre derramada a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Bien, en Yirmeyá 31, 31, Yahweh dice textualmente: haré un Brit Hadashah o pacto renovado con la Bayit Israel y la Bayit Yehudá. Y en Matilla 26, 28, Yeshua es quien hace este pacto renovado. Al derramar su propia sangre, por lo tanto, Yahweh cumplió su promesa, ya que Él es también Yeshua, su palabra hecha carne. Por eso dijo Yahweh que no sería como el primer pacto. Ahora, ¿por qué Yeshua escogió a 12 talmidim o apóstoles? ¿Por qué no escogió a 8 o a 15? Porque este pacto se haría con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, tal y como dijo Yahweh en Yirmeyá 31, 31. Y estos 12 talmidim representan tanto a las dos casas como a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, este pacto renovado se hizo nuevamente con todo Israel. Este es el verdadero significado de Matilla 26, 28, y no lo que dicen otras creencias, que afirman que este suceso es el partimiento del pan o Santa Cena, como ellos le llaman. Nada que ver con lo que verdaderamente significa
la renovación del pacto o el Brit Hadashah. Es por eso que los nombres de las 12 tribus y de los 12 Talmidim aparecen en la Yerushalayim celestial, y por eso no aparece ningún nombre de ninguna llamada iglesia. Vamos a verlo y a comprobarlo en los siguientes versos de Idgalut o Apocalipsis 21, 12 y 14, y dice: tenía un gran muro alto con 12 puertas. A las 12 puertas, 12 malachim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 piedras de cimientos, y en estas estaban escritos los 12 nombres de los 12 emisarios del Cordero. Bien, vamos a ver los siguientes versos. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Pero ahora la obra que le fue encomendada a Yahshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de mejores promesas. Bien, entonces estos dos versos confirman que el Brit Hadashah fue dado como Torah y puesto en nuestros corazones. En el canto que escuchamos al principio dice: yo conocí Elohim, que tu Torah es la instrucción de vida. Y el que verdaderamente reconoce a Yahweh como su Elohim, también sabe reconocer que su Torah es la palabra de vida. Esta instrucción fue puesta en nuestros corazones, como dice Jeremías 31:33, y esta Torah es la que nos da vida, y vida en abundancia, como dijo nuestro Mashiach Yahshua. Bien, casi al principio, mis amados, les dije que subrayaran los dos versos de la traducción Reina Valera. Bien, vamos a volverlos a leer. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Al usar el término nuevo, él ha hecho al primer pacto viejo, y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en camino de desaparecer completamente. Bien, en el primer verso de Romanos ya vimos que no es fin sino meta la palabra correcta, y en el segundo verso los capítulos 7 y 8 de Hebreos hablan completamente del sacerdocio. Por lo tanto, Shaul dice que el sacerdocio se estaba haciendo viejo. Por eso dice que la obra de Yahshua es muy superior a la de ellos, los sacerdotes. Yahshua es puesto en este libro de Hebreos como el sumo sacerdote. Es por eso que la Iglesia Católica ha desvirtuado todo, ya que ellos se han inventado su propio sumo pontífice, haciendo creer que el antiguo pacto ya no tiene validez. Y bueno, pues las denominaciones cristianas pues también lo han creído así. Los sacerdotes católicos pues precisamente no leen el libro de Hebreos por todo lo que se habla del real sacerdocio, y por consiguiente todo el cristianismo pues ha heredado la falsedad de que el antiguo pacto fue abolido. Bien, ahora el verso de Hebreos 8:6 dice: porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de mejores promesas. Bien, ¿cuáles son estas mejores promesas, mis amados? Bueno, voy a citar solamente algunos ejemplos de estas grandes promesas. Por ejemplo, tenemos la promesa de la vida eterna, un nacimiento nuevo, tenemos un mediador, poseeremos la nueva tierra de Israel en el milenio, ahora somos ciudadanos de Israel, etcétera, etcétera. Bien, estas, como dije, son solo algunas de las promesas de las que habla el verso 6 de Hebreos 8.
Bien, por lo consiguiente, mis amados, el antiguo pacto sigue vigente, pero solo para los que lo quieren obedecer. Los que buscan pretextos para no cumplir con las palabras de nuestro Abba Yahweh, pues simplemente te van a decir que pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, mis amados, pues llegamos a la conclusión. Entonces, por consiguiente, Yahshua no es el fin de la Torá. No vino a abolirla. Él vino a ratificar el primer pacto y a dejarnos un pacto renovado con mejores promesas. Vamos a leer este último verso en Matías 5:17 y dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Pues bien, mis amados, pues entonces con esto concluimos el estudio de hoy, y si Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el video titulado La Menorá. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה